y por qué es tan importante su experiencia y que nos pueda compartir esta charla. Bueno, indicar que la archivística y el desarrollo de los archivos ha venido sufriendo una revolución con la incorporación de la tecnología a nuestro quehacer y a las nuevas formas de generar, gestionar y preservar documentos electrónicos. Este desarrollo, con sus ventajas y dificultades, es un constante desafío a la forma en que hemos venido trabajando desde hace décadas, ya tanto en las instituciones públicas como en el mismo Archivo Nacional. Bueno, junto al anterior, en este momento, donde hemos visto removidos por la emergencia, donde nos hemos visto removidos, ¿no es cierto?, por la emergencia sanitaria, hay temas que se han vuelto de importantes a urgentes, ¿ya?, porque la contingencia ha acelerado mucho de estos procesos. Bueno, indicar nuevamente, por favor, en el ámbito de la presente charla, les pido que las preguntas las hagan a través del chat y al final, en medida que el tiempo nos lo permita, las iremos realizando a nuestra invitada, a quien entro a presentar. Carlota Bustelo, ella es consultora independiente, especializada en gestión de la información y los documentos, ha participado en diferentes proyectos y experiencias, tanto en el sector público como en el privado, en España, su país de origen y Latinoamérica. Fue parte del grupo de profesionales que constituyó el grupo de trabajo de gestión de documentos en la Agencia Española de Normalización y a partir de ese momento se ha involucrado intensamente en el área de normalización y normas ISO. Representa a España en el subcomité ISO de Archivo y Gestión Documental, donde constantemente están realizando actualizaciones y traducciones de las normas de gestión para incorporar los cambios que se hacen necesarios en este ámbito tan dinámico. Por todo lo anterior, para mí es un honor poder presentar y ya te dejo con la palabra, Carlota. Bueno, buenos días para ustedes, para mí un poquito más tarde. Bueno, en primer lugar, más bien gracias por esta oportunidad y por poder compartir bueno, aquello que yo he ido acumulando con la experiencia, pero que seguro que también se va a enriquecer con la suya. Es decir, aquí yo creo que esta actividad la tenemos que enfocar hacia cómo vamos a compartir. Yo, de hecho, gracias por la presentación, Pilar. Una de las cosas que siempre digo y que recalco y creo que viene muy al caso de esta presentación es que por todo mi trabajo con las normas internacionales, lo que más he valorado durante todos estos años, en los cuales ya son bastantes trabajando en ese nivel, es lo que enriquece poder compartir distintas experiencias de distintos países, con distintas culturas, con distintas lenguas, ¿no? Y al final darte cuenta de que estamos todos metidos en el mismo barco, que los problemas no son muy diferentes de un lugar a otro, aunque les llamemos con etiquetas diferentes o que haya ligeros matices. Y en ese sentido es un poco la presentación que yo he aprobado y que voy a preparado para ustedes y que ahora mismo voy a compartir para que la podamos ver todos en pantalla. Vale. Voy a compartirla de esta manera. Y voy a cambiar la configuración para que ustedes la vean mejor. Creo que ahora está bien, ¿verdad? Bueno, un poco comienzo con esta presentación y la idea, como decimos, es que tengamos un tiempo después para las preguntas, que yo creo que probablemente será lo más enriquecedor para todos. Carlota, disculpa, ¿sí? se está viendo el modo de presentación, o sea, se ven dos diapositivas. Vale, perdón, entonces es que tengo las pantallas al revés. Antes tú estabas, en un momento Así mejor, ¿no? ¿Ahora bien? Excelente, gracias. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces doy comienzo un poco, bueno, el título, ¿verdad? Es muy, le di un poco la vuelta, ¿verdad? Y me habían pedido Estado del Arte de la Archivística, me parecía demasiado grandilocuente para hacerlo en una hora, pero creo que nos vamos a centrar más bien en lo que pone esta pantalla, ¿no? Desafíos de los archivos en el contexto de la transformación digital. Y esta es una charla que, como digo, proviene de mi experiencia y que creo que vamos a verlo como en tres puntos, ¿no? Para que a mí me han parecido los más importantes a resaltar. Un poco
ver cómo se está afrontando desde los archivos nacionales de distintos países y en general la transformación digital, con esas dos subpuntos que es cambia todo en busca de un nuevo rol y con interrogaciones, porque creo que es importante también decir que en este punto, no, si tuviéramos la certeza de que lo que hay que hacer, ¿verdad? Pues yo les daría una charla, les diría, no, miren, ustedes tienen que hacer A, B, C, D, E, y sería mucho más fácil. No, no estamos en ese punto, estamos en un punto en que todos estamos caminando en el mismo sentido, compartiendo experiencias y tratando de separar lo que son certezas, cosas que han ido bien, de incertidumbres, cosas que no han ido tan bien, y buscando cómo lo vamos a hacer en el futuro. Un segundo punto es el que vamos a dedicar un poco a cuáles son las cuestiones básicas de entender el nuevo entorno. Y por último, pues un poco los aprendizajes desde la experiencia y centrándonos también en lo que afecta a los profesionales de los archivos. Entonces, bueno, yo creo que por empezar por algo muy básico, ¿verdad? Es que yo siempre, hace muchos años que utilizo esta diapositiva, porque cuando la intenté hacer la primera vez me di cuenta que era muy difícil buscar una imagen que representase los documentos electrónicos, ¿no? Entonces, es más, esta imagen que tenemos aquí a la izquierda, perdón, que es que me he ido, ahora no sé por qué. Esa imagen que tenemos ahí a la izquierda, de esas manos, ¿verdad?, buscando entre esas carpetas, fue curiosamente una imagen que cuando le salió una de las primeras normas ISO que se había adaptado en España, la norma ISO 15489, que quizá algunos de ustedes han oído hablar de ella, y entonces se lo dimos al departamento de nuestro organismo de normalización, que siempre hacen como una difusión, una comunicación, unos folletos de marketing, ¿verdad? Entonces no le dijimos nada más, salió esta norma, nos pidieron los textos y ellos mismos fueron a buscar las imágenes, ¿no? Y wow, cuando nos enseñan el folleto, muy contentos, muy bonito, ¿verdad? Es una foto muy bonita, pero habían entendido que solamente hablábamos de documentos en papel y nos damos cuenta de que ese no es el mensaje que queremos dar. Y nos dicen, bueno, está bien, pero entonces dennos una imagen de lo que quieren poner. Y no fuimos capaces, ¿no? Éramos 10 y buscábamos una imagen que representase los documentos electrónicos y no la encontrábamos cosas como estas, ¿no? Los disquetes, el ratón, un circuito, ¿vale? Y nos dimos cuenta de que eso era un profundo síntoma de la transformación y que eso que nosotros es el objeto de nuestro trabajo ha cambiado de forma tan grande que ya a veces ni siquiera se les llaman documentos, ¿no? Podemos encontrar contenidos, objetos digitales, evidencias, documentos electrónicos, información corporativa. Por lo tanto, nos está cambiando la base y al cambiar la base, pues otras muchas cosas cambian, ¿no? Pero es que además, si nos referimos a los archivos digitales, todos los archivos nacionales, y entiendo que tampoco el archivo nacional en Chile es diferente, su creación ha estado asociado con una realidad física, con un edificio, ¿no? Es decir, lo que se buscaba en esta creación de esos archivos, que casi todos datan más o menos de las mismas fechas, ¿verdad? Del siglo XIX, en algún momento del siglo XIX, se crea esa idea, es que hay un edificio porque lo que estamos buscando es ese foco centrado en la misión custodial, es decir, necesito recoger la documentación y tener un edificio para poder organizarla bien y por lo tanto se gestiona la documentación que se gestiona, ¿no? Esto está en la base. Y claro, todos los esfuerzos se concentran entonces en que los documentos ingresen en el archivo para poderlos gestionar. Entonces, esa es la realidad en la que los archivos nacionales nacen, ¿verdad? Y se desarrollan. Y claro, con la transformación digital, estos principios, aparte de que nuestro principal objeto, que son los documentos, ya hemos visto que se ha cambiado, ahora resulta que también estas cosas básicas, ¿verdad? Estos principios y realidades dejan de ser inamovibles. Por eso lo he puesto así en esa letra que parece que se mueve como una ola, porque ya no estamos ahí tan asentados en algo que no se mueve. Estamos asentados en algo que se mueve y que a veces nos tenemos que cuestionar. Y entonces nos encontramos muchas veces, pues como esa foto del centro, ¿no? Un poco confundidos, ¿vale?
un poco confundidos y un poco pensando que hay distintos caminos y tal vez sin tener muy claro cuál de los dos hay que tomar. Bueno, en la foto pintan dos, a veces son más que dos, ¿no? Para reencontrarnos, para saber cuál es la misión, ¿no? Entonces yo ahí he puesto algunas opciones que yo he visto reflejadas en opiniones, y todas son absolutamente respetables, de distintos profesionales que se dedican a esto, y que no me parece que ninguna de ellas sea decir, no, es que están equivocados. No, son opciones, y como las opciones en la vida son posibilidades que indican un camino u otro camino, ¿no? Por un lado, tenemos aquí a la derecha la idea de que el patrimonio documental que tienen los archivos nacionales no desaparece. Es evidente que con la transformación digital no desaparece lo que ya tenemos. Eso no se borra de un plumazo, ¿verdad? Entonces hay una opción que dice, bueno, pues concentrémonos en lo que ya tenemos, y dejémonos de otras historias, ¿no? O sea, concentrémonos en la documentación que ya tenemos, que está en nuestros edificios, que sabemos qué hacer con ella, ¿vale? ¿Qué significa esa opción? Bueno, en alguna medida, dependiendo también de los entornos y los países, se renuncia un poco a esa parte de la misión que muchos archivos nacionales tienen, de ser el órgano rector, digamos, de todo el sistema de gestión documental y archivístico, al menos de las administraciones públicas. Pero es una opción, y algunos archivos han tomado esa opción. Es decir, nos vamos a convertir en esos archivos en que estamos guardando nuestro patrimonio documental porque es muy rico y queremos preservarlo a lo largo del tiempo. Por la parte izquierda, ¿verdad? Tenemos que nos vamos a encontrar con que los productores, en un momento determinado, si realmente se cumple la legislación vigente, por ejemplo en Chile, no tendrán documentos en papel que transferir al Archivo Nacional. Esto puede que sea un proceso que va lento, menos lento, pero es un sí o sí. O sea, no es que esto será solo lo que la duda que tenemos es si va a ser muy rápido o menos rápido, pero no tenemos la duda de que va a suceder, ¿vale? Entonces ahí tenemos otra opción, y es decir, bueno, pues da igual, nosotros entendemos que da igual, lo único que cambia es el formato. Entonces vamos a seguir trabajando exactamente que estábamos trabajando hasta ahora, con los mismos procesos existentes, porque lo único que cambia es que en vez de mandarnos los documentos en papel, nos van a mandar los documentos electrónicos. ¿Qué nos vemos ahí? Bueno, nos vemos que no funciona. O sea, cuando se ha tomado esa opción, nos damos cuenta de que perdemos el liderazgo en el apoyo a la gestión documental. Es decir, hay una necesidad por parte de las administraciones públicas, que son nuestras instituciones productoras, de un tipo de ayuda o de soporte que no somos capaces de darles si tomamos esta opción, ¿no? Porque no es así de fácil, no solamente cambio el formato y todo puede funcionar igual. También se ha intentado, o sea, yo todo esto lo estoy compartiendo desde la experiencia, pero realmente no funciona, ¿vale? No funciona así. La tercera opción, ¿verdad? Que hay algunos archivos nacionales que ya han recorrido un poco de este camino, y digo porque un poco, porque no nos creamos que es que nosotros estamos muy atrás, muy atrás, muy atrás, no, estamos donde todos. Unos han pensado un poquito más y otros menos. Y una opción que veo que muchos archivos nacionales están tomando en los últimos tiempos es reinventarse. Y reinventarse significa repensar, rediseñar, actualizar, cambiar, y en el fondo todos esos verbos, esa cantidad de verbos, se resumen en adaptarse para no desaparecer. Y yo, en este sentido, una de las últimas experiencias que he conocido y que les quería compartir, pues sobre todo porque tenía una presentación que es pública y que por lo tanto no es que se la haya copiado o que yo tenga una información privilegiada al respecto, pero sí tuve ocasión de escuchar esta presentación y me pareció súper interesante, que es el ejemplo de los archivos nacionales de Noruega, ¿no? Ellos mismos, para representar su proceso, utilizan a esta archivera, ¿verdad? Y la van poniendo en los distintos años donde se han dado cuenta de las cosas. Y entonces ahí vemos que en 1980 las cosas funcionaban perfectamente, ¿verdad? Esta
persona que está ahí está contenta, todo funciona, todo encaja, ¿verdad? En los archivos nacionales de Noruega, Noruega no es un país excesivamente grande, y ha tenido siempre bastantes recursos para la cultura. De hecho, una vez me invitaron allí a dar una charla y tú vas con tu discurso de tu casa y dices, bueno, lo malo de los archivos es que están encuadrados en cultura y cultura siempre es un ministerio que tiene menos recursos, y me miraron diciendo, no, en Noruega es de los que tiene más. Digo, perdón, me he equivocado. Pero ellos están muy contentos de cómo funcionar 1980, pero se dan cuenta de que con la transformación digital la cosa se les había complicado muchísimo, ¿no? Y entonces en el 2019 llegan a la conclusión de que están haciendo algo mal, no tienen nada. Hay un informe de lo que sería como la alta autoridad que el auditor, tiene un nombre parecido así como el auditor del Estado, ¿no? En que dice, esto está mal, no tenemos información de cosas muy importantes que han pasado aquí, y entonces es como un punto de inflexión y comienzan a hacer un diagnóstico, y su diagnóstico básicamente es que hay un alto volumen y una gran variedad de datos, que nadie quiere gastar tiempo en archivar, o sea, han perdido eso en las instituciones productoras, nadie quiere gastar tiempo en eso. Los criterios legales no son tan ciertos como eran en la situación anterior. Y tienen, para hacerlo además, tienen sistemas no amigables y poco integrados. Eso significa que realmente están perdiendo cosas que deberían estar en los archivos nacionales, no llegan nunca, ¿no? Y entonces es cuando deciden reinventarse. Y es cuando ponen un horizonte, que es 2025. Dicen, al 2025 queremos volver a estar contentos, ¿no? Quiere volver a recuperar esa sonrisa de 1980, pero con otros instrumentos que son los que pintan alrededor, ¿verdad? Ya es con una computadora, con las redes, etcétera. Y a su nueva estrategia le llaman Archiving by Design, ¿no? Que es algo que es totalmente nuevo, ¿verdad? Orientado al usuario, con tecnología, con innovación, con colaboración. Les hago hincapié porque luego voy a hablar alguna de estos, ¿no? Colaboración para mí es una cosa muy importante, con nuevas reglas y nuevas regulaciones, con organización, con una manera de comprar tecnología, que es el procurement, que es, bueno, todos juntos, porque es una tecnología que va a ser para todos. Y todo eso, ¿verdad? Pues es un ejemplo de lo que yo les estaba comentando, ¿no? Dicho esto es un simple ejemplo, podríamos encontrar otros muchos, porque muchos archivos nacionales están en esas manera de reinventarse. Yo paso a la segunda parte, que sería un poco, bueno, ¿por qué cambia ese entorno? ¿Qué tenemos que entender como profesionales de ese cambio de entorno, ¿no? Bueno, primero yo siempre pongo esto porque digo, dejemos que los árboles nos dejen ver el bosque, ¿verdad? Porque a veces estamos muy obsesionados con el árbol que tenemos justo enfrente y no nos damos cuenta de todo en general. Y por lo tanto, dejemos que los árboles nos dejen ver el bosque y démonos cuenta de que ya no estamos hablando incluso de instituciones productoras, estamos hablando de sistemas de información. Y estamos hablando de que todo la función documental o de gestión documental y archivística se va trasladando de sistemas, y sistemas que tienen que estar integrados entre sí, porque es que si no, no funciona. Es decir, si nosotros solo entendemos la transformación digital como está bien aquí en la institución de la memoria, que sería el Archivo Nacional, montamos un sistema archivístico fantástico en una computadora con un servidor estupendo que tiene mucha capacidad y que vamos a recibir. Está bien, tenemos la solución finalista, pero es que lo que tenemos que recibir está en otros sistemas antes. Así que tenemos que entender que tenemos que intervenir en esos sistemas antes, porque si no, no nos llegará nada. O sea, tendremos una solución archivística que espera que le manden documentos electrónicos para que siga funcionando todo como ha funcionado hasta ahora, pero nos daremos cuenta de que nunca llegarán, porque no hemos intervenido en estos sistemas de tramitación, que son los que crean los documentos, y que luego hay unos sistemas de gestión documental que están especializados para poder capturar y reusar, y si se dan cuenta, toda la parte de cómo vamos a acceder a esos documentos
Esto es algo que es transversal a todos los tipos de sistemas y las flechas van de un sistema a otro. O sea que estamos hablando de sistemas y nos tenemos que acostumbrar a que en el nuevo entorno hablamos mucho más de sistemas que de instituciones productoras, organismos, etcétera, ¿no? Nos tenemos que entender entre sistemas. Y además, pues es que cambia la visión. Yo lo he hecho aquí en un dibujito muy simple, ¿verdad? Pero en las instituciones productoras, si estamos hablando del entorno papel, seguramente hay una puerta física, ¿verdad? Con un cartel que pone archivo y que se abre y se cierra y entra y sale documentación y esa documentación entra en esos archivos cuando se ha terminado el proceso. Esto es lo que quiere representar el dibujito de arriba, ¿no? Y es una persona física la que coge esa documentación, la mete en una caja, ¿verdad? Y la lleva a ese cuarto o esa habitación que se llama archivo y de ahí tiene que cogerla. Pero es que ahora, si se implantan esos sistemas de automatización de los procesos y la tramitación, eso ya no es así, ¿verdad? Sino que tenemos aquí una serie de señores trabajando con sus computadoras, más si estamos en una emergencia sanitaria y cada uno está trabajando en su casa, que se interrelacionan entre sí, ¿verdad? Y necesitamos que la evidencia de las actividades que estamos haciendo también quede documentada y por lo tanto la gestión documental es como una base, ¿verdad? Como un pilar que está debajo de todo eso, porque si no, pues lo fácil será que se pierda toda la evidencia de que se ha tomado una determinada decisión, una determinada acción, que se ha hecho un determinado procedimiento o que se ha autorizado lo que sea, ¿no? Las decisiones de una administración pública. De manera que nos cambia bastante lo que está pasando en las instituciones productoras. Luego, por lo tanto, tiene que por la fuerza cambiar lo que nosotros les ofrecemos a esas instituciones productoras. Y aquí van las buenas noticias, o por lo menos a mí me parecen buenas noticias, ¿no? Realmente hay cosas que no cambian o que no deberían cambiar, que es que la necesidad de que las organizaciones gestionen los documentos que evidencian sus actividades está ahí. Es decir, esto no cambia porque haya mundo papel o porque haya mundo transformado digitalmente. ¿Y por qué? Porque se necesitan para dos cosas que siguen existiendo. Uno, porque tiene que haber esa asunción de responsabilidades legales, contractuales, administrativas. Es decir, documentamos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer asunción de responsabilidades, tenemos que rendir cuentas, ¿no? Las administraciones públicas rinden cuentas a sus ciudadanos de lo que hacen. Y además tenemos que conservar el know-how, ¿verdad? Cómo hacemos las cosas, la memoria de la organización, tenemos que ser capaces de dejar a nuestras siguientes generaciones qué es lo que hicimos, porque a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, que me reitero mucho, a lo mejor alguno ya lo ha oído incluso, de que sabemos perfectamente lo que Colón llevó en las tres carabelas a América en su primer viaje. Sabemos todas las personas, sabemos todos los marineros que se enrolaron, toda esa documentación la tenemos. Pero a veces nos vamos a buscar algo que ha pasado en nuestro país hace 10 años y no somos capaces de encontrar esa información. ¿Por qué? Porque ya se hizo en computadoras, ya se hizo de una manera que no hemos sido capaces de guardar para 10 años después. Yo no sé un ejemplo concreto en Chile, pero en mi país tengo montones, ¿no? De cosas importantes que nos han pasado. No, quizá ahora ya no podría decir 10 años, porque hace 10 años estamos ya muy metidos en la administración electrónica y ya está bastante regulado, pero a lo mejor hace 20 años, cuando esa regulación no existía, estoy segura que tenemos un gap. Tenemos ahí una laguna de acontecimientos que están muy mal documentados y que ya seguramente no recuperaremos. Tendremos que asumir que tendremos ahí ese agujero. Pero entonces viene lo bueno, la buena noticia que decía yo. Bueno, pues todo este tema de gestión documental pasa en esta transformación digital de un plano operativo a un plano estratégico. Y claro, eso es muy importante para nosotros.
porque nos situamos en otro nivel. Es muy difícil hacer comprender a un alto dirigente de cualquier administración pública que meter documentos en una carpeta y esas carpetas en una caja es algo estratégico. Sin embargo, esas mismas operaciones llevadas al mundo de la transformación digital sí que son estratégicas. Son estratégicas porque estamos hablando de la información que se va a necesitar después para poder entender lo que se ha hecho, para poder justificar lo que se ha hecho y para poder acceder a lo que se ha hecho. Entonces, ese paso de plano operativo a plano estratégico es muy interesante para los que nos dedicamos a eso. Y eso significa que hay de verdad una sociedad de la información, por eso decimos que estamos en la sociedad de la información, de manera que en una sociedad de la información los que nos dedicamos a gestionar información parece que cobramos más importancia. Y aquí hay unos riesgos reales, ese ejemplo que decía yo, hay cosas que ya se han perdido. Luego el riesgo real no es un riesgo que estemos diciendo para asustar o que estamos, no, es que ya se han perdido cosas, ¿no? Y todo eso significa que estamos en un plano estratégico donde es importante lo que se decida con respecto a este tema y a esta función, ¿no? Pero como no nos podemos comer todo el elefante de golpe porque nos atragantamos, ¿verdad? Siempre hay el dicho ese, el elefante hay que trocearlo antes de comérselo. Vamos a intentar centrar un poco más y ver cuáles serían los retos inmediatos, ¿vale? ¿Qué retos inmediatos tiene un archivo nacional cuando está hablando de la transformación digital? Para empezar, yo creo que el principio es hacer un archivo digital, ¿no? ¿Qué es un archivo digital? Obviamente un archivo digital tiene que tener una infraestructura que permita conservar documentos electrónicos actuales para que no se pierdan. Y está claro que nuestras estanterías y depósitos ya no son esa infraestructura. Es algo más complejo, más complicado. Ni siquiera es tener unos discos duros en un servidor, ¿verdad? Porque no nos sirve esa analogía. Necesitamos toda una capa de lógica que dan las herramientas informáticas, es decir, necesitamos algo que es más complejo en principio, que simplemente me compro un servidor y tengo memoria suficiente para ir metiendo allí lo que me vayan mandando. Y además, como parte de ese archivo digital, tengo que organizar las transferencias digitales. Es decir, si yo tengo toda esa infraestructura, pero no soy capaz de que nadie me envíe nada, pues no he hecho nada. Es decir, tendré una infraestructura desaprovechada. Y esto también tenemos ejemplos, ¿verdad? En Cataluña, en mi país, una de las regiones de mi país, en Cataluña, sí se hizo hace una de las primeras iniciativas que se hicieron fue hacer un archivo electrónico, nosotros llamamos electrónico, pero es lo mismo, un archivo digital. Y como solución finalista, y se invirtió mucho en ese proyecto en momentos muy tempranos de la administración electrónica. ¿Qué pasó? Que en 4 o 5 años no recibieron nada, porque no habían preparado a las instituciones productoras para poder enviar y tener, ¿no? Cuando se dieron cuenta hubo que rectificar la hoja de ruta, porque era un poco empezar la casa por el tejado, ¿no? Por lo tanto, la siguiente parte importante es organizar las transferencias digitales para asegurar que la conservación de la información fluye y que llega hasta esa infraestructura que hemos llamado archivo digital. De manera que esto es un reto inmediato. Entiendo que en el proyecto de modernización que está llevando a cabo el Archivo Nacional de Chile es donde se han concentrado durante este tiempo y realmente creo que lo están haciendo con toda la garantía que implica el uso de las normas internacionales y estar escuchando lo que sucede en otros sitios, ¿no? Pero además de eso, ¿verdad? El otro reto inmediato es ayudar a la gestión documental en las instituciones productoras. Es decir, si volvemos la vista atrás a esa otra dibujo que yo puse, es que si no intervenimos en donde se crean los documentos, si no les ayudamos a crear esos documentos en las condiciones, igual que hacíamos en papel, ¿no? En papel decíamos, es que la función archivística empieza en el archivo de oficina, ¿verdad? Y dábamos em, recomendaciones por cómo hacer ese archivo de oficina y cada vez había más gente que decía, no, si es que si lo de que el archivo de oficina no está bien, nunca llegará al archivo nacional bien. Y esto es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ayudar a las instituciones productoras a establecer sus procesos documentales en una incertidumbre mucho más grande, ¿verdad? Porque en el papel, aunque lo hicieran mal, aunque no se estuviera haciendo muy bien, se sabía cómo se hacía bien.
en el mundo electrónico es que no sabemos o no saben las instituciones productoras cómo pueden hacerlo bien, ¿no? Y por lo tanto, necesitamos situar la gestión documental como una pieza clave de la administración electrónica. Hace falta que las instituciones productoras entiendan que sin gestión documental desde el inicio, desde la creación de los documentos, la administración electrónica no funcionará. Y esto es un reto inmediato, pero muy importante. Y al mismo tiempo, para poder hacer esas dos otras cosas, necesitamos tener instrumentos y normativas, ¿vale? Debemos crear nuestros instrumentos necesarios para que todos hagamos las cosas de la misma manera y desarrollar la legislación vigente al nivel que toque, porque eso en cada país y en cada jurisdicción es un poco diferente, pero necesitamos referentes, necesitamos que tener esos instrumentos y esas normativas para apoyarnos e ir dando los pasos pasito a pasito, pero firmes, pero seguros, porque si no también nos perderemos, ¿no? De manera que para mí esos son los 3 retos inmediatos. Entiendo en que el proyecto de modernización está en ello. Y también tenemos otros retos quizá más de cara al futuro, ¿vale? Y de cara al futuro mirando con la visión un poco más larga, con la mirada un poco más allá. Y con la mirada un poco más allá, pues podemos decir que tenemos que realmente posicionarnos como una función de apoyo a la gestión. Em, Voy a enumerar los 4 retos que yo he sacado y luego vamos a mirar uno por uno para que entienda lo que quiero decir. Ese reto 1 es realmente apoyar a que las administraciones públicas sean más eficaces, más eficientes. El segundo reto para mí claramente es poder hacer preservación digital, que es totalmente nuevo y nada tiene que ver con lo que sabemos hasta ahora. Tenemos el reto 3, que es hacer transparencia y buen gobierno, apoyar esa transparencia y buen gobierno. Y el reto 4, conciliar las necesidades del soporte administrativo con el aspecto patrimonial. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Vale, para ser eficaz hay que trabajar desde el origen. Esta es una idea fuerza, por eso la he repetido ya, creo que es la tercera vez y solo llevo 30 minutos hablando, ¿verdad? Y los procesos, para mí creo que es una de las cosas más importantes que he aprendido como aprendizaje, ¿verdad?, de todo este tiempo y que creo que es una constante en todas las experiencias que conozco, es que los procesos documentales o archivísticos no deberían comenzar al final, no deben comenzar cuando las cosas entran en el archivo, deben comenzar cuando se crean los documentos. Y cuando se crean los documentos es el momento en que empezamos a actuar, ¿vale? Es nuestra función no puede ser finalista, tenemos que transformarla para que sea una función que se inicia y de acompañamiento desde el principio, ¿no? Por lo tanto, algunas buenas prácticas, ¿verdad? A veces son más fáciles de decir y de expresar como las voy a poner ahora, incluso de ponerlas en una diapositiva, de ponerlas en práctica, pero yo creo que si tenemos claro el camino a donde queremos ir, seguramente es más fácil que si ni siquiera lo tenemos expresado, ¿no? Y el primero es integrar todos los procesos documentales en los procesos de negocio, o procedimientos o tramitación, como lo queramos llamar. ¿Esto qué significa para mí? Significa que la meta, ¿verdad?, es automatizar al máximo la captura de los documentos y de sus metadatos en los sistemas, de manera que los creadores de los documentos y de los expedientes hacen gestión documental, pero no saben que la están haciendo, no la perciben como tal. No lo perciben como algo extraordinario, además de su trabajo, sino que haciendo su trabajo están realmente documentando su trabajo y, por lo tanto, haciendo gestión documental. ¿Esto qué significa para nosotros? Significa para nosotros que hay muchísimo trabajo en el diseño, pero luego no hay mucho trabajo en el día a día de la gestión documental. Claro, tenemos que ser capaces de diseñar las cosas para que luego funcionen solas y esta sería, vamos, perfecto, ¿no? Si yo siempre digo que en los entornos totalmente transformados digitalmente, el mejor sistema de gestión documental es aquel que ni siquiera se sabe que existe. Imagínense que yo estoy haciendo mi trabajo, soy un funcionario, un empleado público, hago mi trabajo, mis trámites, los que me corresponden, y directamente, ya porque está todo automatizado por debajo y sin que esa persona lo sepa,
ese expediente, ese documento acaba en el Archivo Nacional porque corresponde a una serie documental que necesita ser preservada a lo largo del tiempo, pero ese funcionario, ese empleado no lo sabe. Lo que sabe es que ha hecho su trabajo. Eso sería lo ideal, ¿vale? Pero además de eso, si este reto fuera solo, ¿verdad? Nos concentraríamos ahí, pero es que además tenemos otro reto muy importante, que es la preservación digital. Y aquí a veces nos encontramos con algunas dudas de concepto, por eso he puesto las definiciones del diccionario, del diccionario de la Real Academia Española, la diferencia entre conservar y preservar, ¿vale? Conservar, si yo hablo de información digital, pues bueno, pensaré que es conservarla en depósitos digitales durante el tiempo que haga falta, ¿verdad? Bueno, pero ¿eso es suficiente? Pues no, no es suficiente, porque tenemos que además que preservarla. Y preservarla es aplicar las técnicas y métodos que permitan conservar la información digital, de forma que sea accesible con garantías legales y de forma sostenible. Y esto es una gran historia. Y esto aquí es donde los archivos nacionales tienen su gran oportunidad, digamos, de ser los líderes de este proceso de preservación digital. Primero necesitamos tener la información o controlar la información y luego cómo aplicamos las políticas de preservación digital. Porque fíjense, a diferencia del mundo en papel, en preservación digital no hacer nada no es una estrategia. Es decir, en la preservación del papel, que también existe la preservación del papel, hacemos, o sea, una opción, ¿verdad? Es no hacemos nada. Y si no hacemos nada, probablemente esa documentación se conserve o tenemos muchas posibilidades de que se conserve, ¿vale? Pero en digital, si no hacemos nada, no tenemos ninguna posibilidad de que esa información se conserve. Esto además significa que preservar es necesariamente hacer conservación sostenible, conservación legal, conservación accesible, ¿verdad? Es todo un gran mundo, un nuevo mundo, donde los archivos nacionales y los archiveros pueden ser los líderes en el mundo. Y de hecho lo están empezando a ser, ¿no? Que, bueno, necesitamos realmente ver cómo hacemos para que no se convierta esa información en obsoleta y la podamos seguir utilizando. Tercer reto, la transparencia, ¿verdad? Aunque las circunstancias pueden ser muy diferentes de unos países a otros, hay un consenso generalizado. Solo gestionamos, conservamos y preservamos información, documentos, electrónicos o no, para poder seguir usando la información. Es decir, no hay ningún sentido a acumular, guardar, preservar y luego no usar. Por lo tanto, el acceso a la información es la parte más importante de la gestión. Y es una parte tan importante que tenemos que trabajar mucho en cómo accedemos a esa información digital, es decir, a facilitar cómo es el acceso a esa información digital en todas las circunstancias que esa información se necesite. Pero como no todo es fácil, ¿verdad? Además tenemos que ver cómo conciliamos el aspecto administrativo, es decir, el soporte de la administración electrónica, la interoperabilidad técnica, semántica, sintáctica, cómo hacemos para que haya documentos fidedignos electrónicos que sean evidencia de los procesos, con el aspecto patrimonial, estar al servicio de los investigadores, primar el contenido informativo, difundir el patrimonio cultural, preservación a lo largo del tiempo. ¿Vale? Tenemos que conciliar esos mundos y a veces no es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que saber que tenemos que conciliarlos porque si no el entorno no lo estaríamos entendiendo bien. Bueno, son bastantes retos, ¿verdad? Yo creo que para mí compartir esto era sobre todo entender que si sabemos a dónde vamos es más fácil, no digo que sea fácil, es más fácil encontrar el camino. Y para apoyar todo esto que estoy diciendo, pues les comparto una serie de aprendizajes desde la experiencia antes de dar paso a las preguntas, ¿no? Bueno, algunas certezas y algunas incertidumbres, ¿vale? Yo creo que tenemos algunas certezas, quizá de los países que han avanzado más con sus proyectos, pero hay muchas incertidumbres que son compartidas y por lo tanto quien se suba a este tren de la transformación digital tiene que estar dispuesto a estar siempre escuchando porque siempre habrá
siempre un área de incertidumbre en la que todos estamos caminando en el mismo sentido y que seguramente nos hará cambiar y rectificar algunas cosas porque no todo lo que tenemos en este momento son certezas. Por otro lado, tenemos el aprendizaje de que realmente las administraciones públicas en todos los países se están transformando ya. Esto no es algo que va a pasar, es algo que está pasando. Y el archivo digital es un componente básico en esa transformación digital. Si no sabemos jugar ese juego, si los archivos nacionales no lideran ese lugar, otros ocuparán su lugar porque se necesita. Es decir, y como se necesita, si se necesita, pues se pasará eso, ¿no? Nosotros en España, de hecho, tenemos algunos ejemplos también, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, quien ha desarrollado el sistema que se llama Archive de archivos electrónicos, que llamamos aquí, no es el ministerio que lleva, digamos, los archivos estatales, es el Ministerio de Hacienda y que son los que están liderando en algunos puntos todo este proceso de transformación digital. Y por otro lado, sabemos seguro que los proyectos que se paralizan, es decir, nunca se llegan a retomar, es decir, un parón en un proyecto de este tipo es muy, muy dramático porque nunca se vuelve a recoger, ¿no? Y hay en algunos países y en algunos entornos donde proyectos, todo lo que se invirtió en un proyecto se acabó votando porque no se continuó, no había continuidad. Siguiente aprendizaje, ¿vale? El nuevo escenario implica que, aunque en esencia los objetivos son los mismos del entorno papel al entorno electrónico, todo es bastante diferente de cómo lo hemos enfrentado en la función archivística hasta ahora. Tratar de hacer como hacemos en el mundo papel, lo mismo en el mundo electrónico, es asegurarnos de que nos vamos a dar con la cabeza contra la pared. Y sabiéndolo es mejor ni siquiera, ¿verdad?, coger carrerilla, porque he visto a muchos proyectos en que parece que corregían carrerilla y lo único que conseguían es darse más fuerte todavía cuando llegaba a la pared, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de equipos multidisciplinares, que es una necesidad. Es decir, no es un tema, ha dejado nuestra función, no ha dejado de ser un tema exclusivamente nuestro, de especialistas en archivo. Es un tema que tenemos que afrontar con equipos multidisciplinares donde es absolutamente necesario que tengamos esos ingenieros que nos ayudan con los sistemas, con todo el tema informático y seguramente con algunos otros perfiles más, ¿vale? Y esto está bien que nos lo grabemos, ¿verdad? Es esa colaboración de los archivos nacionales de Noruega que la ponían en marcha. Y para esto hace falta nuevas prácticas, nuevas habilidades. Yo suelo hacer un juego de palabras que digo, necesitamos nuevas aptitudes y nuevas actitudes, ¿no? Solo cambia una letra, pero son dos cosas distintas. Necesitamos especializarnos, necesitamos aprender nuevas cosas. Y hay una gran diferencia de cómo se hace papel y de cómo se hacer en digital. Y se requieren nuevos conocimientos, habilidades, actitudes, ¿verdad? Y por lo tanto, quizá nos tenemos que especializar, ¿verdad? Igual que los médicos son médicos todos, pero unos se especializan en un determinado especialidad y otros en otra, y no por ello dejan de ser médicos todos, pues tal vez tenemos que repensar nuestra función o nuestra profesión de archiveros con una especialización en alguno de los campos, y desde luego el archivo digital es una de ellas, ¿no? Y aquí repito también algo que hago muchas veces, esta diapositiva que la cogí de una presentación de una persona de los Archivos Nacionales de Holanda que ya se ha jubilado, se ha retirado, pero que ya en el 2015, hace 5 años, nos hacía ver ese sentido de la urgencia de unir fuerzas para domar al tigre, decía él, ¿no? Y nos ponía a mí este dibujito siempre me gustó mucho porque me impresionaba mucho eso de domar al tigre, que es como él veía todo este mundo de transformación digital donde estamos, ¿no? Por lo tanto, y decía él, porque estoy copiando lo que decía, los archivos nacionales no solo deben reconfirmar el papel que les ha asignado, sino liderarlo. La convivencia, sin duda, de entornos es dura, pero es necesaria por el momento.
Y esa es la realidad en la que tenemos que vivir, ¿no? Y se deben unir fuerzas y construir nuevas relaciones y alianzas con informática, con los equipos de transformación digital de las unidades productoras, con los legisladores. Se trata de convertirse en una pieza del engranaje, no en algo completamente separado y aparte, ¿no? Y por lo tanto es necesario crear un grupo de personas con nuevas actitudes y aptitudes especializadas en ese entorno digital. Y es necesario que esas personas estén libres de esas constricciones del actual entorno en papel para poder realmente hacer esa innovación, ese cambio, ¿no? Y afrontar este gran reto con con más imaginación, que es lo que necesitamos. Bueno, yo hasta aquí, ¿verdad? Lo que había preparado para hoy. Creo que tenemos unos minutos, hemos empezado un poquito más tarde, igual me he pasado yo también un poquito de hora, pero podemos hacer las preguntas. Sí, muchas gracias, Carlota. Voy a interrumpir solamente para recordar que pueden hacer las preguntas en el chat para que Carlota vaya contestando. Mientras aparece alguna pregunta, voy a partir con una pregunta por mientras. Carlota, ¿hay algunos casos, algún caso que tú puedas señalarnos que sea como especialmente emblemático o experiencias que tú crees que uno tenga que mirar cuando ve estos temas, países que lo han hecho particularmente bien en algún aspecto o, o por algún ámbito específico, como para tener siempre inspiración? Bueno, yo he escogido el ejemplo de los archivos nacionales de Noruega porque me gusta mucho, es muy fresco, digamos, lo que están haciendo, lo cuentan muy bien también, eso también está muy bien. Bueno, nos queda, como su horizonte es 2025, todavía nos quedan unos años para ver si lo consiguen o no, pero por lo menos el planteamiento parece súper interesante, ¿no? Obviamente siempre tenemos todos también como referencia a los NARA, ¿no? Los archivos de los Estados Unidos, el Archivo Federal de Estados Unidos, pero que se han ido encontrando con verdaderas dificultades en todos estos tiempos y que van dando un pasito dos pasitos para adelante, uno para atrás, dos pasitos para adelante, uno para atrás, pero que desde luego generan una cantidad de información súper interesante que siempre está disponible y siempre es muy interesante verla, ¿no? Eh, Luego, para cada aspecto concreto, ¿verdad? Seguro que encontramos, también puedo decir que si nos salimos un poco de nuestro entorno más conocido, he asistido hace poco a una presentación de los Archivos Nacionales de Corea, súper interesante también cómo lo están haciendo, cómo lo están afrontando, cómo ellos han hecho toda una estrategia de utilizar la nube, de cambiar completamente sus herramientas informáticas, precisamente todos con unos puntos en común, ¿no? Unos puntos en común que es, bueno, hacer las cosas más fáciles. Todos esos puntos que yo he resumido, ¿verdad? En toda esta presentación son como constantes que se producen en cada vez que alguien de los archivos nacionales de un país te cuenta esto es lo que estamos haciendo. Yo lo que he intentado extraer aquí es lo que veo que siempre es, ¿no? Luego cada uno tiene sus instrumentos, sus herramientas informáticas, sus tiempos, sus presupuestos, ¿verdad? Pues por ejemplo en los archivos nacionales de Corea, la última vez que lo vi, era interesantísimo ver cómo ellos planteaban sus números, ¿no? O sea, cómo decían desde que habían tomado esta última oleada de decisiones, ¿no? Cómo se había reflejado en sus gastos y cómo estaban ahorrando, digamos, dinero para las instituciones productoras. Bueno, cada uno tiene su enfoque. Yo diría que lo bueno es mirar a todos y realmente pues utilizar lo que más, copiar en el buen sentido de la palabra aquello que más nos interesa en cada momento. Muchas gracias. Ahí tenemos una pregunta de la directora que nos dice, en el marco de nuestros desafíos actuales, cuando hablas de integrarse con legisladores, ¿a qué te refieres? Y si puedes contarnos alguna experiencia de cambios legislativos importantes. Sí, bueno, siempre hay las grandes leyes, ¿no? Yo creo que nuestros pobres legisladores, los diputados que están en nuestros distintos congresos o asambleas o como los llamemos en cada país, poco saben de transformación digital. Ellos están aprobando unas leyes que seguramente ni siquiera entienden lo que quieren decir
y por lo tanto una cosa son las grandes leyes, ¿no? Que están utilizando un poco como motor, y en Chile entiendo que ya existen leyes que están diciendo que el procedimiento administrativo tiene que ser electrónico, y las leyes de firma digital, y donde se define que es un documento electrónico. Pero para continuar este camino necesitamos aterrizar esas leyes, ¿no? Que dicen cosas muy generales, y necesitamos a lo mejor reglamentos o el siguiente nivel de la legislación, que puede ser algo que en cada país es de una manera diferente, ¿no? Porque ahí sí que cada jurisdicción lo hace de una manera. En España ese segundo nivel, ¿verdad? Por las circunstancias se dieron en regularse en lo que nosotros llamamos el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, y que son como los dos pilares en los cuales se ha desarrollado realmente la gestión documental electrónica, ¿no? Dices, bueno, el nombre no te augura lo que va a haber detrás, ¿no? Pero cuando en España se decide regular una serie de normas técnicas de interoperabilidad, resulta que hay 12, me parece, y de las cuales 6 o 7, una se llama documento electrónico, otra se llama expediente electrónico, otra se llama política de gestión documental, otra se llama, es decir, están hablando de las cimientos de la gestión documental y de la archivística. Y es ese nivel al que me estoy refiriendo, ¿no? Es el nivel en que necesitas un poquito más de detalles, ¿no? Para ver, necesito cosas, ¿no? que pueda hacer. Y cuando me refiero también a los legisladores, me refiero a instrumentos, ¿no? En España, por ejemplo, para hacer esas normas técnicas de interoperabilidad, pues se reunieron, ahí sí que los archiveros tuvieron un peso importante, se crearon unas comisiones multidisciplinares en las cuales se pudo redactar esas normas, y también se empezaron a crear y se siguen creando, porque esas comisiones que se hicieron para eso siguen funcionando. Se crean instrumentos, ¿verdad? Instrumentos que nos sirven a todos. Instrumentos que puede ser un esquema de metadatos, un cuadro de clasificación de funciones comunes a las administraciones públicas. Todo eso se está haciendo ahora en España, ¿no? Y me refiero a ese nivel. Muchas gracias. Quería decir también que si alguien quiere hacer una pregunta por voz, puede sacar el silencio al micrófono y preguntar directamente también. Tania, no sé si leo tu pregunta o si quieres hacerla tú directamente. Sí. ¿Se me escucha? Sí, para que sea más directo. Sí. Buenos días. Como decía en mi pregunta ahí, primero agradecer la presentación a doña Carlota, de verdad, muchas gracias. Mire, mi pregunta es más bien pedirle su opinión respecto a lo mencionado de esta decisión que han tomado algunos archivos nacionales respecto a renunciar como órgano rector en materia de gestión documental. En su opinión, ¿esta decisión representa una ventaja y ámbitos positivos, o es más bien una situación o una decisión que ha sido errónea por parte de los archivos nacionales? Se lo pregunto en el contexto que nosotros como Archivo Nacional nos encontramos, que estamos en plena redacción y trabajo, ¿cierto?, en miras de una ley general de archivos, donde obviamente hemos puesto el énfasis en materia de gestión documental porque es una gran falencia que tenemos como país. Entonces, por eso quisiera saber su opinión respecto a ese punto. Bueno, es difícil porque en cada circunstancia y en cada país y cada jurisdicción los condicionantes son unos o son otros, ¿no? Por ejemplo, para no irme muy lejos, en España no tenemos un archivo nacional, ¿no? Tenemos una subdirección dentro del Ministerio de Cultura que se llama de Archivos Estatales, que tiene varios archivos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el archivo de Indias, pues es un archivo que es un archivo cerrado, pero un archivo cerrado desde el siglo XVIII, es decir, en el archivo de Indias no entró nada más que lo que venía en el siglo XVIII de la Casa de Contratación. ¿Es una decisión adecuada? Pues no lo sé. Es decir, es un archivo que tiene una vocación muy diferente a otras, ¿no? Si lo que se pretende ser, yo lo que veo en el contexto de Chile es que realmente esa
idea de ser el órgano rector en realidad siempre aparece, ¿no? Yo entro en la web del Archivo Nacional de Chile y veo que esa es su misión. Entonces, si la pregunta es, ¿renunciar a esa misión está bien? No parece, ¿verdad? Renunciar a algo que ya tenías o que ya estabas ejerciendo, porque el contexto te puede, no parece que sea muy inteligente, en el sentido también en que, claro, estamos en tiempos en donde, además, con esta emergencia que tenemos en el mundo, ¿verdad? Parece que vamos a pasar por la enésima crisis económica y que se va a tener mucho cuidado en dónde se van a invertir los dineros de todos, ¿no? Que son los dineros del Estado. Yo si me abstraigo de a lo que me dedico, ¿verdad? Pues y te dicen, te pones en escala de economía doméstica y te dicen en qué tienes que invertir o en qué más importante invertir, pues tal vez, ¿verdad? A pesar y con todo el dolor de mi corazón, pues diría, mira, ahora en España tenemos que invertir más en cómo guardar, por ejemplo, o cómo establecer mecanismos y procesos para salvaguardar la documentación que se ha creado con toda la emergencia del COVID-19, que invertirla en el Archivo de Indias, que es muy importante la historia del descubrimiento de América y toda la relación con Latinoamérica y toda la época del siglo XV al siglo XVIII, que es lo que recoge, pero quizás hoy no toca, ¿verdad? Hoy prefiero dedicar el dinero a asegurarme de que no estoy perdiendo la documentación, de que no estoy perdiendo mi historia, ¿verdad? Y entonces, para mí, y esto es una cosa absolutamente personal, y como es absolutamente personal, es totalmente discutible, no me parecería una opción muy válida, ¿verdad? En el caso de ustedes. Pero es una opinión, y como todas las opiniones, pueden ser rebatidas y pueden ser discutidas, y no todo el mundo tiene que tener la misma. Claro, muchas gracias. Si alguien más desea hacer alguna pregunta, puede activar el micrófono y preguntar directamente si así lo quiere. Si hay alguien por ahí que quiera... ¿Jaime? Sí. La voy a leer porque asumo que por eso está en el chat. Jaime Rojas dice, hola Carlota, quería consultarte por la valoración documental. ¿Hasta qué punto cree usted que la valoración documental electrónica constituye un procedimiento archivístico distinto de la valoración en otros formatos? Y segundo, en su experiencia, ¿cree que los archivos nacionales puedan o deban abordarlos ambos en un mismo proceso de trabajo con las instituciones productoras o sistemas de gestión? Son muchas preguntas en una. La esencia, os voy a intentar contestar un poco a todas las preguntas, ¿vale? Yo creo que la esencia de lo que es la valoración documental es igual, ¿no? Si nos vamos a la esencia, lo que estamos diciendo es, en gestión documental tan importante es saber guardar como saber tirar. Esto yo lo digo muchas veces porque nadie se lo acaba de creer, pero es que no. Partimos de la base de que todo lo que se crea no lo podemos guardar, o sea, es imposible, o sea, es insostenible y por lo tanto por eso valoramos qué guardar y valoramos qué no guardar. Y yo creo que esta esencia no cambia desde el mundo papel, o sea, si queremos, se agudiza, ¿vale? Porque si en papel éramos capaces de producir muchísimo, todo lo que somos capaces de producir en electrónico se multiplica, yo no sé si se han hecho estudios, pero yo creo que es mucho más que por 10. O sea, pero muchísimo más, ¿no? Yo muchas veces les pongo a mis alumnos un ejercicio que digo, ¿cuántas copias electrónicas de un mismo documento se pueden hacer en 30 segundos usando el correo electrónico? Es que puedes hacer 17. Solamente tengo que poner a 8 personas en el CC, ¿verdad? Y que esa se lo reenvíe a otras 2 y ya tengo 17 copias en 3 segundos, en 30 segundos del mismo documento electrónico que se ha enviado como un adjunto a un correo electrónico. Así que está clarísimo que no podemos guardar todo. Y como no podemos guardar todo, tenemos que valorar para guardar aquello que de verdad tenemos que guardar. La esencia es la misma si queremos todavía más agudizado en la transformación digital. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahí sí que cambia. Para mí, y cambia bastante. No podemos esperar
¿vale?, hacer la valoración al final. Esto es un poco lo que les decía de apoyo, de gestión. Bueno, no solo lo digo yo, también es por donde van los tiros de todas las corrientes internacionales, ¿no? En realidad, lo que nosotros deberíamos intentar conseguir es que la valoración se haga incluso antes de que los documentos se produzcan. Es decir, ya cuando un procedimiento o una tramitación se empiece a llevar a cabo, ya sabemos de antemano qué es aquello que queremos guardar, que es la evidencia de ese procedimiento. Por lo tanto, no hacemos la valoración cuando esa institución productora nos quiere transferir. No, no, no. Lo hacemos ayudándoles al principio a decirle, no, mire, de este proceso usted tiene que guardar esto A, B, C, D. Y por lo tanto sí que cambia, ¿vale? Cambia en ese sentido porque cambia las formas, la forma en que la hacemos, quizá, y cómo la hacemos, porque con quién la hacemos, ¿verdad? Nos tienen que ayudar a hacer esa valoración también aquellos que están definiendo la automatización de los procesos. ¿Quiénes son los que definen la automatización de los procesos? Normalmente serán, además de los dueños de los procesos, serán los informáticos que les ayudan a automatizar esos procesos. Y por lo tanto hacemos valoración con informáticos, con dueños de procesos. Y cambia entonces la forma en que la hacemos y con quién la hacemos. Esa es mi percepción. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Sí, yo acá, Karin Pereira. Hola, Carlota. Me gustaría si tú pudieras profundizar un poco más en la diferencia entre el concepto de conservación y el de preservación. Me parece muy interesante esas diferencias, y también me gustaría si pudieras a lo mejor perfilar los roles de quienes llevan a cabo esos dos procedimientos. Bueno, yo no diría que son dos procedimientos. Yo diría que son dos caras de la misma moneda. ¿Vale? Yo puedo, o sea, y también en el mundo papel podría hacer esa distinción. Lo que pasa es que en el mundo electrónico como que la cara de la preservación se nos ha convertido en algo más importante, porque como decía un profesor mío hace muchos años, un profesor de sistemas, que decía, es que la tecnología del papel es tan buena que lleva 400 años y no se ha quedado obsoleta. Pues eso es lo que nos pasa. Estamos hablando de una tecnología, el papel, que es muy difícil que se corrompa, ¿vale? Aunque todos hemos visto documentos en papel con humedades, con plagas, con de todo, ¿no? Pero es difícil, es decir, es una catástrofe cuando sucede eso. Es porque ha pasado algo que no estaba previsto. Sin embargo, en la información digital es mucho más común. Es común del día a día, ¿no? Es común de nuestras propias computadoras en que nos metemos y vamos a recuperar algo que hicimos hace 12 años y de repente pues no tenemos el mismo programa y ya no lo podemos abrir, ¿no? Es algo mucho más común. Entonces, para conservar y preservar. Conservar sería, bueno, yo acumulo, atesoro, ¿no? Atesoro la información. ¿Vale? En el papel incluso yo podría decir, mira, yo tengo un buen edificio de Archivo Nacional, tengo unas buenas estanterías, tengo unas buenas infraestructuras. Está bien, no tengo mucho tiempo que hacer, pero yo solo con coger las cajas que me vienen las transferencias y ponerlas en esas estanterías y no hacer nada más, ya estoy conservando. ¿Vale? Ese sería conservar. Si tú a esos documentos, bueno, aparte de la descripción, etcétera, etcétera, pero además les dices, no, mira, es que los voy a poner control antiplagas, ¿verdad? Es que voy a ir y los voy a desinfectar. Además es que voy a cambiarles las cajas porque me mandaron unas cajas que no son de pH neutro y entonces se las voy a cambiar. No, es que, mira, además los voy a abrir y le voy a quitar las grapas y le voy a quitar todos los elementos que puedan oxidar, etcétera, etcétera. Tú estás haciendo preservación, ¿vale? Traslademos eso al mundo digital. Yo puedo meter todo en mi servidor y estoy conservando. Lo que hago para hacer preservación es cosas como cambios de formato, migraciones, conservación de la información, ¿vale? Hago esas otras cosas que sustituyen a desinfecto, quito grapas, etcétera, etcétera. Lo que hago es intentar que esa información sea
legible a lo largo del tiempo. Y además establezco procesos de recurrentes, ¿no? De comprobar que de verdad no he perdido la posibilidad de acceder a esos documentos, ¿no? Entonces, por eso conservar y preservar probablemente es el mismo proceso, pero son caras de la misma moneda. Muchas gracias. Hay una pregunta de Ingrid en el chat que dice, hola, gracias por la charla. Una consulta, ¿qué tan involucrada debe estar una institución y sus diferentes áreas en un proyecto de preservación digital? ¿Tendrá éxito si la institución está un poco alejada de sus objetivos? Bueno, cuando dices institución, no sé si te refieres a las instituciones productoras, ¿vale? Yo creo que el papel, por ejemplo, de un órgano rector, que podría ser el Archivo Nacional, es que la ayuda que se les da a esas instituciones productoras cuando están haciendo o creando sus documentos o su información electrónica ya lleva, digamos, implícito cosas que nos van a ayudar a hacer preservación. Pero efectivamente esa institución productora no debe ser quien hace la preservación digital. Es decir, no, está fuera de sus objetivos y por eso hay un archivo nacional o una institución rectora que dice, está bien, yo te voy a dar el servicio de preservación digital para que cuando tú necesites tus propios documentos seas capaz de recuperarlo. Es decir, es el servicio que yo te estoy dando. Por eso creo que la preservación digital es una cosa muy importante como misión de los archivos nacionales, ¿no? Y bueno, no he querido abrir otros melones, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando en la legislación chilena de lo que es un documento o un expediente electrónico, es algo que se parece mucho a un PDF, ¿verdad? O sea, es parecido a un documento en papel, pero lo vemos en pantalla, es un PDF y probablemente también nuestros legisladores cuando lo legislan lo ven así. Pero los archivos nacionales de otros países, por ejemplo, archivos nacionales de Holanda o de Dinamarca, ¿verdad? Pues ¿qué lideran? Lideran todo un tema de preservación de bases de datos, porque mucha de la información de las administraciones no se van a convertir en documentos PDF. Son bases de datos donde se recogen unos datos importantísimos y que se hace todo un proceso de guardar en los archivos nacionales, ¿no? Entonces, también eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? De realmente cuál es nuestro entorno, porque nuestro entorno puede crecer mucho con distintos otros tipos de información que son igual de importantes. No porque no se haya convertido en un PDF, la información que contiene una base de datos es despreciable a efectos de nuestra misión, de la misión de conservar las evidencias de lo que se ha hecho y de guardar la información de cara al futuro, ¿no? Sí, disculpa, mi pregunta más que orientada a la institución piloto está orientada a la institución que genera el sistema de preservación digital. ¿Qué tan involucrada deben estar sus áreas o qué tan involucrada debe estar toda la institución en este proceso? ¿Cuáles son los riesgos de que no funcione o en algún momento se caiga si las demás áreas de la institución no se han incorporado a él o no han sabido entender lo que significa un sistema de preservación digital? Porque una cosa es lo que como institución digamos a las instituciones productoras tienen que tener ciertos requisitos, tenemos que hacer valoración desde el momento en que creamos los documentos, tenemos que tener características, metadatos, y otra muy distinta es cómo la institución en donde estamos generando un sistema para preservar es capaz de acoger eso. ¿Cómo va a influir, por ejemplo, que hayan áreas como que no están involucradas directamente, pero que en algún momento, al ser un sistema y por ende una variable dentro de ese sistema, falle y afecte la preservación digital? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, todo obviamente las instituciones de hoy en día todo está conectado, ¿no? Pero yo te devolvería la pregunta, ¿no? O sea, ¿tú crees que
en un archivo, entiendo que estamos hablando de un archivo, una institución que hace un sistema de preservación digital sería un archivo. Puede ser un archivo nacional o puede ser otro tipo de archivo, pero lógicamente si nos vamos al modelo de referencia que todos usamos, que es el OAIS, ¿verdad? Es como se llama, un archivo, ¿vale? Pues ese archivo, si pensásemos en papel, ¿cómo afectaría que no todo el mundo estuviese involucrado en la posibilidad de que haya que hacer una desinfectación porque ha habido una plaga por insectos? Vale, está bien que estaríamos afectados, ¿no? Porque si al final los ratoncitos o los insectos se comen nuestros documentos, pues realmente no podremos, los demás áreas no tendrán nada que hacer. Pero realmente hay unas áreas especializadas en esos temas, ¿no? O sea, es decir, no cuando vamos a hacer la desinfección todo el mundo está involucrado en ello. Pues para mí la preservación digital es algo así, ¿no? O sea, todos formamos, o sea, forma parte de nuestra identidad porque es uno de los proyectos importantes que llevamos a cabo, pero lo que hay que hacer, o sea, los procesos de preservación digital pueden hacerse por un área especializada en esos procesos y no necesariamente tienen que involucrar a otras áreas que están involucradas en otros procesos. Claro que si algo falla, ¿no? Igual que si nos falla y las ratoncitos se comen todo nuestro archivo, pues tampoco ya no tendríamos que hacer, ¿no? Pero y si algo falla y en nuestros procesos de preservación digital nos conseguimos cargar toda la documentación, tampoco tendremos mucho que hacer, pero eso normalmente y por suerte no suele pasar. Muchas gracias. No sé si hay alguna Muchas otra gracias. si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Marcela Morales nos pregunta por el chat. Carlota, cuando planteas que las personas que trabajen en archivo digital deben estar libres de los condicionamientos de papel, ¿podrías dar ejemplos de qué uno debería liberarse? Bueno, creo que deberíamos ser capaces de hacer algo que nos cuesta mucho como profesión, y no solamente hablo por Chile, sino porque yo lo he visto en muchos sitios, en muchos otros sitios, ¿no? Nos cuesta mucho a los humanos en general, no solamente a los archiveros, a cambiar lo que toda la vida hicimos, ¿no? Si yo creo, por ejemplo, que la clasificación tiene que hacerse de una manera, me cuesta mucho trabajo entender que puedo transformar eso, porque lo que estamos buscando es que sean instrumentos que nos ayuden, ¿no? Y yo por el ejemplo que pongo siempre, porque lo he vivido una y otra vez, ¿no? Es como he visto y he presenciado muchas veces ejerciendo de árbitro, que muchos de mis clientes me agradecen ese papel, pero lo he trabajado muchas veces, ¿no? Es decir, hay una institución productora que ha trabajado un mapa de procesos. Hay un archivero que ha trabajado el cuadro de clasificación de esa misma unidad productora y no encaja, ¿no? Resulta que el mapa de procesos y el cuadro de clasificación no encaja y empieza una especie de partido de tenis en el cual parece que me quiero meter ¿no? Quiero hacer partido set, y no tiene sentido porque en ambos casos, tanto el mapa de procesos como el cuadro de clasificación son instrumentos. Y si los instrumentos no funcionan o no están sirviendo para mi propósito, pues es más fácil cambiar el instrumento. Es decir, es aquella idea de esto no es un fin. O sea, mi fin no es tener un cuadro de clasificación precioso que esté archivísticamente perfecto y que cumpla con todos los conceptos teóricos de lo que es la clasificación, etcétera, etcétera. Mi propósito es tener un instrumento que sea un medio que me sirva para que la institución productora pueda organizar sus documentos y los pueda organizar de una manera fácil, sencilla. Y por lo tanto, tenemos que encontrar un punto de encuentro entre lo que es un mapa de procesos, por ejemplo, y un cuadro de clasificación, y ahí todo el mundo tiene que dar su brazo a torcer. ¿Vale? Esto a los archiveros no les gusta mucho, ¿para qué nos vamos a engañar?
Y esto es lo que me refería sobre todo a eso, a ese tipo de cosas en las cuales pues a veces lo que es la ortodoxia, ¿no?, de una disciplina, pues tiene que tener cintura suficiente para ser adaptable y flexible en cada una de las circunstancias. Y esto, las lecciones nos la da en la transformación digital todos los días, o sea, todos los días. Y además, tanto así que a veces se hacen cosas un poco absurdas, en mi país muchas veces se han hecho, aunque cada vez vamos aprendiendo más, pues mapeos, ¿verdad?, entre instrumentos. Esto lo ha hecho el departamento de procesos o de mejora, y lo que ha hecho el departamento de procesos y mejora se mapea con lo que ha hecho el archivo. Y entonces dices, y todo es súper complicado y tenemos que hacer relaciones de muchos a muchos, ¿verdad? Y dices, si no podríamos hacer esto todo un poco más sencillo, pues sí, a eso me refería. Muchas gracias, Carlota. Gracias. Clarísimo. Bueno, parece que ya estamos en la hora. Estamos un poco pasados, me parece, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos cerrando. Pilar, ¿te parece? Activa tu micrófono. Bien, muchas gracias, Carlota, nuestra invitada. Gracias a todos, compañeros del Archivo Nacional, también por participar de esta actividad. Creo que nos ha servido con bastante información, nuevas miradas de repente, y nada, seguiremos trabajando y seguramente, bueno, debido al tema de la pandemia nos ha obstaculizado algunas actividades, pero seguramente vamos a seguir en contacto. Muchas gracias nuevamente a nuestra invitada y a ustedes, y bueno, ya damos por finalizada la actividad de modernización. Gracias. Muchas Chao. gracias a todos. Gracias, Carlota. Mucho gusto. Chao. Chao.